Vamos a lo siguiente, secciones. Miren, ¿qué son las secciones? Las secciones son las etiquetas que, como su nombre lo dice, dividen, ¿no? Hacen secciones, hacen bloques en el documento HTML. Entonces, todos estos son etiquetas de secciones, hacen bloques, acuérdense, bloques de contenido. Entonces, vamos a ver cuáles son esas. Body ya la vimos, que es la etiqueta que engloba todo el contenido que tú ves en la página. Ahora vamos a ver las siguientes. Article, la etiqueta article, veamos, acá nos dice que the article element represents a complete or self-contained composition in a document, page, application or site. En otras palabras, nos está diciendo que article representa un contenido completo, miren, representa un completo contenido en sí mismo, composición en un documento, página, aplicación o sitio. Es decir, un contenido completo en sí mismo. Un contenido que no es una división de otro contenido, sino que es completo. Por ejemplo, miren. Cada uno de estos puede considerarse un contenido completo, porque cada uno de ellos es independiente, es un post del blog. Obviamente acá está solamente el título y algunos datos. Entonces ahí sería recomendable utilizar article. ¿Ok? Eso es article. Luego sección. Bueno, acá nos recomienda que un article, no sé dónde está más abajo, creo que está. Acá hay ejemplos, por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se usa. Pero nos recomienda que un article debe tener dentro un encabezado. H1, H2, H3, H4. Así que antes de continuar, porque la especificación habla bastante de los encabezados, pero los encabezados los ves solamente hasta aquí. Así que vamos a saltarnos todo esto y vamos a ir a los encabezados. Los encabezados son H1, H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Qué cosas son? Representan encabezados para las secciones. Todos estos son secciones. Ojo, todos estos son secciones. Lo que significa que cualquiera de estos elementos podría tener un encabezado. Fíjense que hay un ejemplo. Sección H2, sección H3, sección H4, sección H5. ¿Lo ven? Entonces, un encabezado es un título de una sección. ¿Cómo puedes hacer un favicon? ¿Tiene que ser PNG? No estoy seguro si acepte un JPG. Creo que sí. De verdad que no estoy seguro, pero de recomendación un PNG, porque los PNGs tienen transparencia y aparte que los PNGs trabajan mejor los colores planos. Así que sí, yo recomiendo mucho PNG, no JPG. Bien, decía, los encabezados, y H viene de heading, heading 1 o heading 1, heading 2, etc. Los encabezados son justamente eso, encabezados, como títulos de cada bloque. Entonces veamos, por ejemplo, si yo inspecciono aquí, no sé si será un encabezado, acá hay un encabezado, miren, Table of Contents, este es un encabezado, miren, H2, este es un encabezado del nivel 2. Entonces, mandé esto muy lejos, ya, ahora sí, perfecto. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que los encabezados le indican al navegador y también a un buscador como Google, digamos, la jerarquía de elementos en una página web. Entonces el H1 es el encabezado más importante. Entonces, por ejemplo, yo diría acá HTML5 clase 2. Actualizo por acá y ahí está. Ustedes no se preocupen por la visualización, no se preocupen de que el H1 es grande y que el H2 es más pequeño. Por ejemplo, si yo pongo H2 aquí, introducción a las etiquetas. ¿Ya? Entonces tú no te preocupes de que el H1 es más grande y el H2 es más pequeño. Esas son cosas que le corresponden a CSS. Un ejemplo que yo siempre doy es que tú nunca deberías usar HTML para estilos. Es decir, para definir cómo se ve algo. Jamás. Ejemplo, mira, tal vez tú pongas
tal vez tú pongas HTML5 clase 2, un H1, que es lo correcto porque es el título principal, ¿sí o no? Es lo correcto. Pero luego tú digas, oye, pero esta letra está muy grande y no la quiero tan grande. Así que como no la quiero tan grande, voy a hacer H2, porque H2 es más pequeñito. Guardo, actualizo, uy, perdón, no guardé, más bien borré, actualizo, y está más chiquito. Incluso tal vez digas, no, más pequeño, no me gusta tan grande. Entonces le pongo H3. H3, actualizo, ya, y dices, ahí me gusta. Y luego pones un párrafo. Luego pones un párrafo con cualquier contenido, ¿no? Un lorem, que es un contenido de relleno. Muy bien, entonces ahí me gusta, está bien, me gusta cómo se ve el título y el contenido, pero has hecho uno de los peores errores de HTML, uno de los peores. ¿Cómo vas a hacer H3 de título? Si hay un H3 es porque ese H3 es subtítulo de un H2, y ese H2 a su vez debe haber sido subtítulo de un H1, ¿ok? Tú no puedes poner un H3 así vacío sin que sea realmente subtítulo de los niveles superiores. Es más, tú no puedes, no deberías nunca poner un H3, un H4, un H2 solamente porque el tamaño es el que tú quieres. Para eso existe un lenguaje llamado CSS. Así que este es uno de los peores errores. O por ejemplo poner strong para negrita o cosas así, ¿no? ¿Ok? Listo. Si no te gusta el tamaño, con CSS lo modificas. Pero HTML no es para definir cómo algo se ve. HTML es para definir la estructura semántica, qué significa cada elemento. Bien, entonces esos son los encabezados. Hay desde el H1 hasta el H6. Y recuerda que cada encabezado significa que es subtítulo del nivel superior. O sea, yo no puedo poner un H1 acá y más adelante poner de frente un H3 sin que haya habido un H2 antes. Pero por ejemplo, miren, si yo digo HTML5 clase 2, este es el H1 porque es el título principal, luego pongo un P que es un párrafo, un bloque de texto, vamos a hacerlo más pequeño, está por acá, y luego por ejemplo pongo acá temas de la clase, este sería un H2, ¿ok? ¿Sí o no? Porque es un subtítulo, guardo, y ahí voy poniendo los temas, vamos a ponerle un P nuevamente. Y luego, por ejemplo, pongo ejercicios o ejemplos, sería otro H2. ¿Lo ven? Porque está al mismo nivel. Pero si yo quiero luego que dentro de estos temas de la clase haya divisiones internas a los temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, a ver, ¿cómo podemos dividir los temas? Temas de la clase, vamos a poner un H3. Etiquetas de texto. Y luego voy a copiar y pegar. Y pongo acá etiquetas de contenido embebido. Y acá pongo etiquetas de tablas. Y acá pongo etiquetas de formularios, etcétera. Como hemos visto en la especificación, ¿sí? Así. Guardo, actualizo. Y esta es la manera correcta de trabajar. ¿Por qué? Porque el H3 es un subtítulo del H2 y el H2 a su vez es un subtítulo del H1. Este H2 y este H2 están al mismo nivel. Los dos son subtítulos directamente de H1. Ahora, acá nos falta algo. Esto está bastante feíto, ¿no? Así de frente con el H3 y el H2 y todos escritos, todos como hijos del body. Ahí es cuando entran y son muy útiles estas etiquetas, miren. Vamos a agrandar un poco más esto. Estas etiquetas, article, section, aside, ahora es donde son tan útiles estas etiquetas. Porque article es un contenido independiente. Section es en cambio, section es una división, o sea, una fracción, una parte de un contenido. Nav es el elemento que encierra a la navegación. Por ejemplo, como esta es la navegación, aquí están todos los links para que yo navegue a través de esta página. Estos se pueden encerrar dentro de un nav. Una site es un contenido relativo.
No es un contenido principal, es un contenido relacionado. Por ejemplo, un sidebar en un blog. Entonces, por ejemplo, si yo, volviendo al blog de Escuela Digital, yo voy a un artículo, por ejemplo, este de acá. Esto que está a la derecha es un sidebar, sigue a Escuela Digital, el autor de este artículo, acá pues un anuncio, etcétera. Todo esto es contenido, pero es contenido que no está directamente relacionado con el contenido principal. Por eso esto va en un aside. Todo esto es un aside. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para aplicar todo lo aprendido, ¿sí? No se preocupen. Luego el header, vamos a ver acá, vamos a hacer clic para mirar qué nos dice la especificación. Y dice, el header, el elemento header representa un contenido introductorio para el ancestro, el padre más cercano. O sea, para su padre de nivel más cercano. Eso significa que un header no necesariamente debe ser hijo directo de un body. Un header podría ser hijo de un section, podría ser hijo de un article, etcétera, incluso dentro de un footer, aunque puede ser el contradictorio, pero podría pasar. ¿Sí? Eso es un header. Un footer es absolutamente lo opuesto, es el pie de un contenido. Y por último, address. Address es el contenedor para los datos de contacto. Miren, acá hay un ejemplo, address, y luego pone ahref para el nombre, etcétera, para los datos de contacto, miren. ¿Lo ven? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todo esto que hemos visto. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Article, un contenido que es completo en sí mismo. No depende de otro. Section, en cambio, sí depende de un padre. Section es la división de un contenido más grande. Nav es el elemento que contiene a los enlaces de navegación en la página. Aside es un contenido que no está directamente relacionado, como una publicidad, como el bloque de comentarios, etcétera, en una página. Los encabezados ya explicamos, no son los títulos de cada sección. El header es el encabezado de una sección, el footer es el pie de página de una sección y address es el contenedor para los datos de contacto si es que fueran necesarios. Entonces, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento en un pequeño ejercicio. Bien, tenemos aquí nuestro documento y lo que vamos a hacer es crear una página web con buenas prácticas. Así que vamos a hacer un header. Ustedes pueden escribir header, presionar tab y automáticamente se rellena. No es necesario escribir así header manualmente, ¿no? No es necesario. Bien, vamos a poner un header y en ese header podemos poner nosotros todo este contenido. Porque es, digamos, el título y la introducción. Luego podemos poner un section, ¿no? ¿Sí? En un section puede ir este tema de la clase con todos sus subtemas. Muy bien. Y en otro section puede ir este otro que es ejemplos. Claro, si yo luego veo esto en el navegador, no vas a ver ninguna diferencia. O sea, se va a ver igualito. Y quizás si es tu primera vez con HTML, tú te confundas. Pero te repito, HTML no le importa a HTML cómo se ve. A HTML lo que te importa es que la estructura sea correcta. Porque esa estructura es la que lee Google. Esa estructura es la que lee el navegador, la que lee CSS, la que lee JavaScript. O sea, todo está construido sobre HTML. Sin un buen HTML, todo lo que está por encima no funciona bien, porque HTML es la base y sin buena base nada del resto funciona. Entonces ya no tenemos la etiqueta main. Sí la tenemos, solo que no está como section. Ahorita la vamos a ver. Sí la tenemos. Solamente estamos avanzando. Según lo que aprendemos, vamos aplicándolo, ¿ya? Por último, vamos a poner un footer al nivel del body, donde vamos a poner h2, contáctenos, y aquí un address. Y aquí ponemos, pues, por ejemplo, Facebook, ¿ya?
Ahref. Si no sabes qué cosa es este Ahref, no te preocupes que en próximas clases lo vamos a explicar. ¿Ya? Por ahora simplemente quiero que entiendan el ejemplo. Facebook. Ok. Muy bien. Listo. Entonces miren qué bonito ha quedado de organizada nuestra página web. Repito, para que se vea bonita hay otro lenguaje llamado CSS y de ese lenguaje no nos vamos a ocupar en este curso. Entonces, header, el encabezado, tenemos una sección que es temas de la clase, tenemos otra sección, incluso podríamos poner acá secciones dentro, ¿sí o no? Podríamos poner aquí una section y adentro copio y pego esto de acá. Y acá otra sección. De esa manera ya está muy bien organizado el contenido, ya tiene sentido, ya no está hecho por hacer. ¿Lo ven? Ya está organizado, ya es entendible, ya un motor de búsqueda o un CSS o un JavaScript puede llegar al contenido, obtenerlo, darle estilos, modificarlo, etc. Sin un buen HTML, el programador JavaScript que se encargue de esto va a sufrir, o el diseñador CSS va a sufrir. Google no te va a rastrear bien. Hay muchos problemas si tú no haces un buen HTML. Miren, ya tenemos un HTML bonito. Y ahora sí ya no da vergüenza, ¿no? Ya está mucho mejor. Incluso, no, tú podrías englobar todo esto en un artículo si es que tú quisieras, ¿no? No es necesario ahorita, pero tampoco está mal. Porque como hemos dicho, un artículo, bueno, sería hasta acá, porque el footer ya es otra cosa. Un artículo es un contenido completo, ¿no? Listo. Ahí lo tenemos. Y por ejemplo, un aside, ¿ya? Y en este aside vamos a poner un H2 que diga, inscríbete al sorteo, ¿no? Y vamos a poner luego un párrafo que diga, síguenos en Facebook y gana uno de los pases gratis al EDCAM Bogotá. Ahí está. ¿Ven? Esto es un aside, claro, porque esto realmente no tiene nada que ver con esto, con el artículo, no tiene que ver. Pero sí es importante para la página porque queremos que nuestros visitantes nos sigan y accedan al sorteo. Entonces, como no es un contenido directamente relacionado, pero sí tiene que ir, lo pongo en un aside. Y esta es la forma correcta, amigos míos, de hacer una estructura HTML básica. Hay más cosas, pero ya estamos comenzando, miren. Y ya está quedando bonito, ¿sí o no? Vamos a ver cómo se ve aquí. Actualizo. Y como ustedes ven, no se ve prácticamente mayor cambio, no se ve algo espectacular. Repito, porque ese es trabajo de CSS. Le metemos CSS y esto se ve hermoso. Pero ahorita es HTML. Lo importante es que está bien, está muy bien hecho y Google lo va a encontrar bien, CSS y JavaScript también. Veamos qué nos dicen por acá. ¿Y no podrías tener todos esos sections dentro de un artículo? Creo que eso me lo preguntó antes que ponga el artículo. Sí. Imágenes con enlaces, conviene ponerlas dentro de etiquetas nav. Imágenes con, o sea, un nav, acuérdate Gustavo, es no para poner cualquier tipo de enlaces. Los navs son para poner adentro los enlaces de navegación del sitio. Eso indica que con esos enlaces vas a navegar por el sitio. Entonces, si realmente vas a navegar por el sitio con esos enlaces, lo pones dentro de un nav. Ahora, usar imágenes para un menú de navegación, no creo que sea buena idea, en serio, por temas de SEO y de semántica. José Quispe dice, pensé que un section siempre debía ir dentro de un artículo. No necesariamente dentro de un artículo, pero ya lo hemos puesto dentro del artículo igual. Lo importante es que un section es una división, es una división pero con sentido, con significado, ¿no? Es una sección de un contenido mayor. Pero miren, ya lo pusimos dentro del artículo para hacer mejores prácticas. ¿Ven? Y quedó bonito. Así que sigamos viendo la especificación a ver qué más nos dice. Ya aprendimos las secciones. Miren que estamos estudiando la especificación.
O sea, cuando tú pues te pregunten o algo, tú vas a responder que hemos estudiado con la especificación de la W3C. No hemos estudiado con un manualito ni nada, ¿no? Y ahora tú estás preparado para tú mismo revisar más a fondo la especificación.